noches, esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos a esta hora, a las 21 en punto. Un minutito pasado, estamos muy pero muy bien porque hasta las 23 los vamos a estar acompañando, como decimos siempre, no solo con lo que pasó esta semana, lo que está ocurriendo en este momento y naturalmente con lo que está por venir. ¿Por qué? Porque una de las grandes batallas es Córdoba. Noelia Barral Grijera nos va a hablar hoy justamente de la batalla por Córdoba que se está desatando en cada una de las campañas, fundamentalmente dentro de la administración Cambiemos y del Frente de Todos, con un Alberto Fernández muy pero muy presente en la provincia que gobierna el gringo Juan Schiaretti, una dirigencia del peronismo cordobés que de alguna manera y de otras maneras también adelantó su acompañamiento a la fórmula Fernández-Fernández. 25 años de encubrimientos, 25 años de obstáculos, 25 años de impunidad y el factor geopolítico. Todos saben que estoy hablando de AMIA. Gabriel Morini con un informe que viene a poner luz sobre un tema muy pero muy opaco y muy pero muy oscuro en la República Argentina, y ahora podemos decir, no solo ahora, pero ahora está más cristalizado también a nivel global. Dólar electoral de la mano de Julián Guarino. ¿Se termina la calma cambiaria? ¿Cuáles son las medidas que está preparando el gobierno nacional para tratar de atenuar lo que puede llegar a ser algún tipo de inestabilidad con la divisa norteamericana? De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando con un precandidato a vicepresidente, vamos a estar hablando con un precandidato a presidente. Acá en el living, en el piso en vivo, va a estar José Luis Espert conversando con nosotros. Otra vez, una representación, la de Espert, y lo quiero conversar con él, que tiene un orden local, pero también me da la sensación que tiene un orden global, ¿no? Son algunas experiencias con las particularidades propias de cada sociedad que se están repitiendo a lo largo y ancho del mundo. Creo que no me olvido de nada, porque lo tenía anotado acá arriba, que no funciona muy bien, así que me voy ya mismo a la mesa a saludar a mis compañeros el día de hoy. ¿Qué dice Guarino? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tiene los puños llenos de verdades y de malas noticias como siempre o no esta vez? No, me acaba de llegar el WhatsApp de... ¿De qué? ¿Cómo le va, Morini, Noelia? Los defensores del cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los defensores del cambio. Defensores del cambio. Sí. Si te llegó este mensaje es porque creo que la info que voy a compartirte durante los próximos meses puede ser de tu interés. Si no lo es, me avisás y te saco. O sea, ha sido reclutado. Estoy siendo reclutado y me dicen te necesitamos para que seas un defensor del cambio. Impresionante. La semana pasada. Me acaba de llegar. Yo te dije que a mí me quieren reclutar. Yo me metí en un grupo de defensores del cambio y rápidamente me olvidé el tema del nombre, todo ese... No, viste, como espía. No, claro, la foto, todo. Sí. Muerto ¿Por qué de no lo hambre. ven como defensor del cambio? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo ven como defensor del cambio? No tengo idea, un prejuicio debe ser. Sí, un prejuicio, Morini, un prejuicio. Es cierto, es cierto. Bueno. El otro día hablaba con algunos defensores del cambio, pero que están en el gobierno, que están mucho menos defensores del cambio que los defensores del cambio, si se me permite el juego fonético. Hay algunos ministros, algunos dirigentes de gobierno que hablas y es como... Viste, lo tenés que mirar para decirle... y lo googleás. Este es oficialista, ¿no? Pero bueno, veremos. Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias. ¿Estamos bien? ¿Estamos activos? Estamos muy bien. Estamos activos. Muy bien. ¿Quién era? Brian Sarmiento cantaba eso, ¿no? Les tiró una de fútbol Sí, nos muy mandaste. finita, Sí, muy sí. finita. Bueno, amigos y amigas, nos ponemos en marcha formalmente con Hagan Algo de esta manera. Durán Barba dijo que él creía que lo que estaba en juego en esta elección era la mismísima democracia. Por supuesto. Los argentinos no vamos a volver atrás, porque estuvimos en un estado predemocrático. Lo que están diciendo es que están legitimando el fraude patriótico. Ya no es una campaña sucia, es una campaña antidemocrática. ¿Por qué si ellos pierden la democracia? Está en juego la democracia, digamos. No tengo ninguna duda que esté en juego la democracia. El núcleo central de ese gobierno estuvo durante 12 años en el poder y demostró que cada vez que hubo elecciones se presentó a elecciones y hasta que perdieron y entregaron el poder. Ahora bien, yo digo, si Mauricio Macri ve que pierde, ¿va a entregar el poder? Qué pregunta, ¿eh? ¿A qué le tiene miedo? A Macri, a que vuelva a ganar Macri, pues nos vamos a quedar sin país. Yo creo que tiene que haber una transformación enorme en el segundo gobierno de Kirchner. De Macri. La idea de Córdoba pujante lo representa claramente el proyecto de Alberto y Cristina. No hay ninguna manera que la Argentina vuelva atrás. Los argentinos aprendimos, crecimos y vamos hacia el futuro. Hay una idea que me enamoró
por sobre todas las cosas, que es esa frase que Alberto repite como un mantra, como una cosa sagrada, volver para ser mejores. Este es el país que está en marcha. Esta es la Argentina que está cambiando las cosas de raíz. Fíjate lo que pasó en junio. La inflación creció 2.7 y el dólar 5.24 abajo. Acá es donde te das cuenta que el gobierno no tiene ni idea, además, qué es lo que ha pasado con la inflación, no tiene ni idea qué es lo que ha hecho durante estos años con la inflación. Son bases que muchas veces son invisibles, pero que ahora van a estar. Nos mienten, Vivi, nos mienten. Mienten hasta cuando hacen publicidad, mienten. A Macri no lo coachean, lo preparan para mentir. Es lo único que hacen con Macri. Un proceso de crecimiento como tal vez nunca antes se vivió en la Argentina. Axel, la voz que alguno te acusó de soviético y no sé qué cosa rara. El exministro Kicillof, que además de tener una conformación marxista... Mirá, soviéticos son estos. En la Unión Soviética compraban y no había marcas, había 2 o 3 tarritos y podías llevarte nada más que uno y un cachito de carne y nada más que un cachito de carne, porque la ración era tanto de carne, tanto de azúcar, tanto de harina. Decime, ahora va la gente y te dice, me das 100 pesos de carne, 30 de pan. Ahora están racionadas, la gente está... Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad de cosas que quiere. ¿Esto es capitalismo? No, no, no. Capitalismo era cuando estaba Axel de ministro de Economía y la gente compraba y consumía. ¿El ajuste terminó? No, porque la nación hizo todo lo que tenía que hacer. La que tiene que hacer un ordenamiento son las provincias. La gente quiere poder vivir bien, tener buena vida, poder disfrutar. La vida no puede ser solamente levantarte a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 12 de la noche y que no te alcance para nada. El mundo está interesado y quiere tener relación con nosotros. Lo único que quiere es que le cumplamos lo que le decimos, nada más que eso. Depende de nosotros y creo yo que los argentinos lo entendimos. Que no le podemos echar la culpa a más nadie. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con medidas que se puedan llegar a anunciar por la inestabilidad de los mercados en estas últimas horas? No. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Ahí está entonces todo el resumen de la semana con... yo hay un tema que sigo sin entender al día de hoy y que tal vez muera así, que es el por qué lo criticaron a Kicillof por las naranjas en su momento. Todavía un tema que no lo terminé de comprender. Hoy leí la nota de Gaby Sued que me acercó un poquito a eso, pero no lo terminé. Y lo de la marca Pindonga que dijo Cristina, no entendí las críticas del oficialismo a lo que dijo la expresidenta. Me parece que hay una confusión, ¿no? Porque... ¿Con cuál de las dos? Con las dos. Con las dos, bien, perfecto, ok. Con las dos, pero en el caso de la marca Pindonga me parece que Cristina, no quiero ser su exégeta, ¿no? También, pero creo que hablaba de estos alimentos lácteos que se venden en lugar de leche, y el oficialismo creyó que hablaba de segundas marcas o de marcas que incluso son primeras marcas muy consumidas por los argentinos, y salió a hablar de eso. Me parece que hay una intencionalidad también, ¿no? Puede ser, también puede ser. No, porque tampoco vamos a creer, cierran no sé qué cantidad de pymes cierran por día, que de repente el gobierno se preocupa y dice, por favor, no, esa sobreactuación. No le digan nunca. Que es Pindonga esta pyme. Exactamente, claro. Que la tengo que cerrar. Por favor, no le digan Pindonga que la tengo que cerrar. Es una gran paradoja, ¿no? Claro. Que las pequeñas y medianas empresas lo tienen mucho más difícil por el contexto financiero y ni hablar por la caída del consumo. Y después la discusión es porque se dijo la palabra Pindonga. No, me encanta. Dice que la buscaron a ver cuál era la empresa Pindonga. Exactamente, primero la buscaron y como el Tano Pazman cuando veía a River Belgrano, ahora me tiro un poquito a mí en contra para ver si no es, que dijo, ¿qué es esto? ¿Lo puedo romper? Bueno, vieron esa pyme y dijeron, ¿qué es esta pyme? ¿La puedo cerrar? Pindonga, que la cerramos. Exactamente. No, tranquilidad, no, que estamos en campaña. Exactamente, estamos en campaña. Nada. No, hablando en serio, así como a veces decimos que, bueno, esto del servicio cívico voluntario, no sé bien cómo se llama, yo creo en realidad, lo quiero hablar con ustedes, pero me parece que es el mismo registro de ley de derribo, el ejército en la calle, etcétera, es vivir récords, como dice un amigo mío, pero el gobierno lleva a la oposición a hablar de algunos temas que en los indecisos caen bien,
todo lo que sea discutir consumo, góndolas, marcas, lácteos, no lácteos, etcétera, le sirve a la oposición, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es decir, pues, hablemos de Pindonga o de la marca que sea, Sí. o de Cuchuflito. Lo cierto es que la gente... Es cierto que se ha ido muchas segundas y terceras marcas, los que la clase media, y después los que peor les ha ido pasaron de comer una X cantidad de veces por día a X-1, a X-2, a X-3, porque aumentó el hambre, aumentó la indigencia, aumentó la pobreza. Ha descendido mucho el consumo de leche. Claro, no hay ¿verdad? ninguna duda que hay un tono macartista en el oficialismo que baja de vez en cuando y que muchas veces parece que se polariza directamente con la opinión, ni siquiera con argumentos válidos. Después me parece que también hay dos núcleos muy fuertes. Uno es racional, está cayendo la economía, cae el consumo, etcétera. El otro es emocional total. Y están muy atentos a lo que puede decir Cristina. Y Pindonga me parece que es parte de eso, de polarizar con Cristina directamente. Y cuando no hay un tema, se lo inventa, ¿no? Como por ejemplo se dice lo que se ha dicho de Kicillof, ¿no? Kicillof es el responsable de que no se haya aplicado el boleto estudiantil. Esa me encanta, esa un poco es mi favorita esa. Es el responsable de que no se haya... ¿no? Fue cómplice, dicen. Fue cómplice. Como para maquillarlo un poquito, maquillarlo un porque poco. es responsable. Y yo les insisto con algo, no voy a decir lo que dije la semana pasada porque no me reto fuera de aire, pero Decilo ahora. interpretar a la ideología de quien sea, izquierda, derecha, peronista, radical, macrista, lo que sea, la ideología, como una cuestión patógena, como una enfermedad, es muy... Vos estás hablando del marxismo, del comunismo, todo eso. A ver si se cura de su marxismo. Pero- es medio Alemania en el 39. Es eso. antidemocrático. Es antidemocrático. Eso. Bien. Pero uno no puede reemplazar el término marxismo o comunismo por, atención, mapuche, docente en algún momento, sindicalista en este momento. Digo, fíjate que va entrando Los todo. colectivos van entrando todos. Van Igual, entrando todos. para mí el gran problema en esto fue que no me lo puedo sacar de la cabeza porque aparte fue algo hiper marginal, pero es que se cure. ¿No? No es, digo, pensar de una determinada manera no es estar enfermo, es simplemente pensar de una determinada manera. La ¿no? demonización del adversario, la demonización Claro. del que piensa distinto es muy difícil porque te saca de la cancha. Vos no puedes discutir ideas si el otro piensa que vos o estás enfermo, o sos el mal, no hay nada Bueno, que por le eso decía macartismo, ¿no? Porque McCarthy perseguía a aquellos que opinaban distinto y no había forma, digamos. Vos decías, bueno, no... Sí, claro. Simplemente Pero mira, pienso otra cosa. ya está. no. hoy hay a mí me parece un muy buen reportaje de Fontevecchia con Kicillof. El que dice si iban a estatizar, no, alguna medida. Que dice no vamos a estatizar nada, no lo hicimos, lo que hizo fue público-privado, que fue lo máximo que hicimos, fue con YPF, etcétera, etcétera. Ahora, suponete que Kicillof hubiera dicho vamos a estatizar hasta, no sé, a Techín, vamos a estatizar Techín. Es una manera de pensar, no te tenés que curar de una manera de pensar. Podés adaptarte a las nuevas reglas del mundo, podés tener una idea más actual que una idea más... Pero no te tenés que curar. Si nosotros pensamos que quien piensa distinto está enfermo y se tiene que curar, el paso siguiente, bueno, es un paso medio difícil. Pero le quiero preguntar algo a Noé. ¿Estás bien hoy? Perfecto. No, pues, no vale, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos con favor. baterías arriba. Sí, bien. Estás operando. No, pues Leandro le preguntó si estaba bien. Le cuento a la gente para que no se quede afuera. Nuestro productor le preguntaba a Noé si estaba bien. Bueno, hay dos registros entonces. El económico, el de la heladera llena o la heladera vacía, que es el que quiere discutir la oposición. Y esto creo yo, se los planteo, el político, que es el de... La pregunto, ¿la quiere discutir en serio? O sea, ¿está coordinando No. para discutirla o entra, sale, duda, Bueno, viene, no, vuelve? no, la oposición quiere discúlpenme, los talking points, los puntos de conversación, digamos, de la oposición son económicos, fundamentalmente económicos, con algunos coletazos políticos judiciales. Ahora, el gobierno quiere salir de ahí a como dé lugar, ¿no? Entonces es autoritarismo versus república. ¿Hay algún indicio para interpretar, tal vez económico, tal vez político, tal vez el olfato de los federales, algo judicial, algo más intangible me refiero, no una encuesta, de quién está tomando la delantera o si es un sentido que está en disputa en esta campaña? Hay dos cosas que hay que decir. Primero, que el oficialismo, como todos los oficialismos, siempre tienen ventaja para establecer de qué vas a hablar. Porque es cierto, sale Patricia Bullrich con la propuesta del servicio cívico voluntario en valores.
1.200 casos a 3 semanas de las elecciones. Por supuesto que tenía un tufillo electoral la decisión, pero vos no podés obviar la discusión, porque es el gobierno el que está proponiendo esto y hay que discutirlo. Ahí hay una ventaja clara de todos los gobiernos siempre para inclinar la cancha de la discusión. Pero a mí me parece, vos decís, no tomando encuestas, pero la verdad es que todas las encuestas que preguntan por las preocupaciones principales de la ciudadanía, todas esas preocupaciones son económicas. Si no es que se acabe la República. No, la preocupación es la desocupación, la preocupación es la inflación, la preocupación es la pobreza, sí. La pobreza, los salarios, la paritaria siempre desfasada de la inflación. Exactamente. Y en quinto lugar, capaz aparece la inseguridad, que en otros años era un tema mucho más presente. Y por debajo de la inseguridad aparece la corrupción. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, vos fíjate, Iván y Noé, y Gaby también, el gobierno propone el atributo de lo invisible para todo, especialmente para aquello que no se ha cumplido. Entonces, lo que no se cumplió, o que uno no puede chequear con números, dice, bueno, no, pero hay un crecimiento, es invisible por ahora. Lo decía el presidente recién en el informe, decía, bueno, no, las bases son invisibles, pero las estamos haciendo. Todo es, el crecimiento económico es invisible, las inversiones se están haciendo, pero bueno, después se van a ver más adelante. Es decir, el gobierno propone un combo que es el paso del tiempo más el sacrificio o el sufrimiento es igual a algo muy bueno que va a venir, pero que todavía no está. Entonces hay una especie de cuestión pseudo religiosa / económica que se supone que hay que cumplir, y hay un sector de la sociedad que se ve muy tentado a decir, no, efectivamente tiene que pasar tiempo y tengo que sufrir porque después lo que va a venir va a ser algo muchísimo mejor. Me estoy acordando de un tuit de Nico Fiorentino, un destacado colega muy querido en esta mesa, que dice, el gobierno y... la derecha y la iglesia. La derecha y la iglesia, yo lo adapto al gobierno, es cierto, yo lo estoy adaptando al gobierno. Te dicen que para tener lo cito de memoria, para tener un futuro próspero, etcétera, primero tenés que sufrir. La iglesia tiene el decoro de avisarte que antes te vas a morir, ¿no? Es medio agnóstico, si se me permite, un poquito, simplemente al pasar. O sea que en el medio morís, pero es un detalle. Exacto, es un detalle, pero te avisan, por lo menos te avisan, en este caso no. Yo por eso estoy tan ansioso con las PASO. Porque los números oscilan del gobierno en un empate técnico a los números de la oposición de 10 puntos de diferencia. Entonces, en ese sentido, hay alguno de los dos que está equivocado, digamos, ¿no? De los encuestadores, digo, no hablo de las campañas, que a lo mejor las campañas hay una decisión de difundir tal o cual cosa. Pero las PASO van a ser muy ordenadoras. ¿Sabemos las encuestas que llegan a las embajadas? Porque esas, en definitiva, son las que pueden... Sí, lo que pasa con las... es buena la pregunta, o a los fondos, podrías decir, es que son las mismas que trabajan con el gobierno. Y como no en ese sentido no modifican los números, habrá que ver el 11 de agosto cuál estuvo más cerca, cuál se aproximó más al resultado. Oye, le quiero preguntar también a Sper sobre eso, porque hay algunas encuestas del gobierno que lo tienen 5 puntos. Es un número para nada desdeñable. 5 puntos abajo. No, midiendo 5 a Expert, a José Luis Expert, sí, claro. Pero sin mirar los números, solo mirando lo que hace el gobierno para bajar la lista de Expert, ya te da la pauta de que está midiendo un número considerable. Bueno, que está claro. Y la otra pregunta que tengo yo es, la beligerancia y la virulencia de los ataques del gobierno contra los candidatos de la oposición son una estrategia, como yo les adelanté acá, que se iba a generar producto de que entienden que es la mejor manera de generar un correlato electoral, o es producto de que se siente perdedor el presidente o la gobernadora. Bueno, cada uno tendrá su hipótesis. Lo que sabemos es que, y yo lo quiero decir públicamente porque ya lo he hecho a través de esta maravilla que es el teléfono celular, lo que veo es que Alberto Fernández le ha dado reportajes a Dios y María Santísima, y uno no puede conversar ni con el jefe de gabinete ni con el presidente. Entonces digo, si el diálogo, la república, las instituciones, etcétera, 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 aplican también para la prensa,
Bueno, ¿por qué no poder conversar con el jefe de gabinete, con el presidente? Cuando dicho sea de paso, aquí estuvo el candidato hace no demasiado tiempo, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, sentado conversando con nosotros de una manera cívica y ciudadana. Ahora, hay que agregar a todo el combo de, digamos, de análisis que hacían sobre cómo está enfocando el gobierno la campaña, también el rol de los medios de comunicación, ¿no? Un 80%, podríamos decir, alineado completamente, pero es alineado, firme y haciendo la venia. No es que es alineado y disimulado. Es exprofeso, si no, habría muchos de los fenómenos que están ocurriendo en simultáneo, como estamos hablando, que hablan del gobierno también como el bombero piromaníaco, ¿no? Porque lo que saca por un lado se le prende fuego por el otro, y todo por propia generación. El correlato de cualquier entrevista con el presidente Macri o con el jefe de gabinete tendría que ser los números del INDEC, digo, no hay ninguna duda, y cuando alguien intenta del gobierno dar alguna explicación sobre, por ejemplo, por qué sube el desempleo, las explicaciones son muy inverosímiles, digamos, la verdad que no se sostienen técnicamente. Entonces me parece que el gobierno está tratando de evitar algo por el estilo y ver si llega a las pasos sin dar entrevistas que tengan alguna sustancia de fondo. Ojo, ¿no? está en todo su derecho el gobierno no dar Es una reportaje, estrategia, es una estrategia electoral. Lo que digo es que no pueden convivir el diálogo, la república, las instituciones y la convivencia ciudadana con no salir de tu zona de confort en relación a los periodistas a lo que les da reportaje. Creo que les tengo una mala noticia, no creo que Macri vaya a venir a darnos una entrevista. No, pero yo te digo, Macri, Peña, Duhovne, por decir los tres hacedores de la política del gobierno, salir de su zona de confort. No va a ocurrir, yo estoy convencido que no va a ocurrir. ¿Ni siquiera con el miedo? No, porque, a ver, es lo que decíamos antes, el oficialismo, por ser oficialismo, tiene la posibilidad de establecer la agenda, marcar los temas de los que vas a hablar. No tiene la necesidad ¿por qué lo haría? Claro. Los candidatos opositores que salen a disputar un poco esa agenda. Pero, por ejemplo, tenés una PASO muy desfavorable, o sea, muy desfavorable en los términos del gobierno. ¿No te agarra miedo y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio de estrategia? Yo no la veo. Pero ¿quién propuso la polarización? Que efectivamente lo que un poco marcan los analistas es se fue polarizando el escenario y hoy la PASO está hiper polarizada y los sectores del centro han perdido mucha gravitación. Sí, claro. Digo, el gobierno puso más el gobierno. Sí, claro. Amigos, está precioso esto, pero y de hecho me dijo 2 o 3 veces que me vaya con Julia al Wall. Seguimos un poquito, debemos estar bien porque no me dijo más nada, pero nos tenemos que ir al Wall. Yo debo estar en 38 grados en este momento. Estoy volando, me parece, Guarino. Así que me va a tener que explicar las cosas 2 o 3 veces. Haremos lo posible. ¿Sabe? Sí, no pasa nada. Igual esto es fácil de entender, mire. Esto es la ecuación es muy sencilla. El fin de la cal. Este es David Lipton. Este señor David Lipton le queda muy bien, digamos. Qué hombre, ¿no? Sí. Al que le gustaba cazar mariposas era Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Le gustaba. Muy bien, gustaba. Guarino. Me disparó la imagen. Estos señores acá están tratando de quedarse con los dólares que se supone, en parte, que han llegado del Fondo Monetario Internacional y en parte que se están yendo. Digamos, esto es un movimiento continuo. No hay ninguna interrupción. Llegan del Fondo Monetario, el agro liquida, pero al mismo tiempo hay fuga de capital y eso significa que va vaciando. Sí. Permíteme algo de eso, porque me acuerdo cuando conversamos y se empezó a especular por el préstamo con el fondo, tal vez con cierta ingenuidad, recuerdo que por lo menos yo lo que planteé fue, bueno, el fondo no viene acá a financiarle la fuga a... no puede. No puede. Vos habías leído el estatuto que dice no podemos. No, el estatuto no va más. Pasaron muchísimas cosas. Bueno, el propio presidente agradeció esta semana. Después seguramente Noé va a hacer algún comentario. No, eso es... Noé, vamos a hacer un comentario después de eso, ¿sí? Por supuesto. ¿Qué, un agradecimiento? No, yo no lo puedo creer. Pero adelantémoslo. Sí, en consigna Infobae, que el presidente Macri le dijo a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, transmítale mi agradecimiento a Donald Trump, por el apoyo que nos dio en el Fondo Monetario, lo que nos permite estabilizar la economía y, cito de memoria, tener más posibilidades para ganar las elecciones. Que es básicamente lo que le dijo... acá está, mirá. Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Mauricio Macri, hablando sobre las elecciones, Venezuela y Hezbollah. Le pido que le transmita a Donald Trump, ahí está, bastante bien la memoria, mi agradecimiento por el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina, frente al FMI que gracias a su gestión flexibilizó sus condiciones, lo que nos permitió estabilizar la economía y así estar bien posicionados para las elecciones. Listo.
Nos tendríamos que ir a sentar y terminó el análisis, me parece, porque acá hay mucho de todo lo que vamos a comentar ahora, digo, acá hay muchísimo. Le dijo Macri a Pompeo, ¿no? Es un textual que consigna Info. Ahora, siga usted. Bueno, a ver, vamos a repasar brevemente cómo estamos hoy en términos del mercado financiero y después damos algunos detalles de lo que pasó en los últimos días. Estas son las famosas bandas, siguen existiendo, aunque nadie las menciona, siguen existiendo, que era piso y techo de la cotización que se había fijado dentro de lo que era la zona de no intervención del Banco Central, acordada con el Fondo Monetario. Todo quedó en una especie de olvido, era todo un herramental que prácticamente ya no se utiliza. Pero este movimiento es curioso, ¿no? Estas son las últimas semanas del dólar, ¿no? Cuando habíamos tenido prácticamente un 2018 muy agitado, allá octubre, noviembre, diciembre, desde acá enero, estábamos bien en el piso de la banda, se separa un poco porque el dólar pega algún saltito, pero fíjese, desde este momento en adelante, el gobierno fijó una pauta desde el punto de vista de la evolución del dólar y a partir de allí, acá aproximadamente obtiene la venia, abril, acá, acá más o menos, obtiene la venia, acá lo que estamos viendo, el titular del Banco Central obtiene el permiso para que, bueno, en caso que se dispare el dólar, señores, usted puede vender. Claro. A partir de ese momento tenemos esto, ¿no? Y claramente digo, la inflación tiene un camino totalmente inverso. La inflación sigue, si bien no se está acelerando, de todas maneras tiene un piso del 2,5, 2,6% desde hace 13 meses. Eso es muy impresionante porque el gobierno lo que quiere instalar es... está resuelto el problema inflacionario. Pero lo que dice es que los precios siguen subiendo a un ritmo muy alto. Es cierto, de 7% que tocaste, no me acuerdo si en abril, después de la corrida, en aquel momento, a los 2,6, 2,5, 2,7, 2,8, 2,4... pero vamos a una inflación anual de 40 puntos. Claro, bueno, a ver, pasa algo raro, ¿no? Porque la inflación la seguimos teniendo, pero curiosamente el gobierno, ¿qué transmite? Hay estabilidad. ¿Y cómo lo transmite? Tenemos un tipo de cambio que se mantiene totalmente rígido. ¿Por qué eso? Porque efectivamente para la economía, cuando vos tenés un tipo de cambio rígido, sin variaciones, significa que no tenés muchos problemas en lo que se llama la cuenta capital, la cuenta corriente, los saldos del ingreso y los egresos de dólares al país, es decir, pero en realidad no es así. Hay obviamente una salida de dólares muy importante, lo que pasa que la diferencia... Siempre viene alguien a ayudarte a financiarla, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, mientras hay estabilidad, la deuda que emite el Banco Central, fíjate cómo sigue asumiendo, en términos nominales, un monto cada vez más relevante. Esto en algún momento hay que solucionarlo. ¿Qué significa esto? En algún momento el Banco Central te puede decir a los bancos, señores, a partir de ahora yo les voy a ir cancelando esta deuda y en todo caso... Vamos a ver cuáles son los giros que hacen quienes están en el banco. Hay que acordarse también que estos bonos tienen como contrapartida los depósitos de la gente en los bancos, ¿no? Por ahora se sigue acumulando. ¿Qué significa esto? Te sigo ofreciendo tasa realmente alta. Sí. Vemos la que viene, señor director, porque acá está la tasa. Fíjese, el Banco Central viene haciendo esfuerzos para bajarla, pero estamos hablando de un piso del 58%. 58% de tasa... cuando se supone que la inflación también se ha ido acotando y que vos tenés en términos anualizados una inflación que como mucho tendría que dar 40% porque ese es el cálculo. ¿Qué tenés? Casi 20 puntos de tasa positiva. Claro, 20 puntos de tasa positiva no existe en ninguna parte del planeta, ¿no? Vos ponete a pensar que con un tipo de cambio fijo, dólar que entra y se pone a tasa, no digo durante un año, pero durante 6 meses, 5 meses, tenés una tasa de interés asegurada en dólares de las más altas del planeta y por eso es que el gobierno no está tan urgido en tema dólar, porque están entrando para poner esa tasa de interés. Claro. Pero lo que tenés como contrapartida que es la deuda que veíamos antes, ¿no? Seguís acumulando deuda, eso en algún momento... Ahora, me acuerdo que la oposición durante un buen tiempo dijo, no van a poder desarmar LEVAX, las LEVAX es una bomba que va a terminar explotando en algún momento. La primera pregunta es, ¿tuvo algo que ver la bola de LEVAX con la devaluación? Sí, por supuesto, digamos, vos una devaluación la pones en marcha, pero al mismo tiempo, digamos, hay un volumen de pesos que de algún lado sale. Quiero decir, ¿explotó esa bomba con la devaluación? Porque, por eso, a lo que voy es... Pero sí, es uno de los argumentos que llevó al Fondo Monetario a decirle al gobierno, señores, devalúen porque esto no se sostiene, digamos. Ok, es como una tercera posición. Se licuó una parte de esa deuda. Exacto, porque cuando decía, va a explotar, va a explotar, no explota, eso lo termina aprovechando en materia de credibilidad el gobierno. También que después tuvo
la devaluación que licuó salarios, Claro. etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo termina? No te estoy pidiendo futurismo, pero Sí. ¿cómo termina la bola del ELIX? Esa bola del ELIX puede terminar con una propuesta del gobierno en algún momento diciéndoles, bueno, a cambio de esto que ustedes tienen, yo les doy un bono, en lugar de ser emitido por el Banco Central, va a ser emitido por el gobierno, es decir, un bono del Tesoro de la Argentina, que les va a pagar una tasa de interés en el tiempo. Entonces ahí los bancos van a tener una pérdida, evidentemente, tienen que asumir una pérdida. La pregunta es, ¿todo lo que están ganando los bancos ahora no será en parte porque después van a tener que asumir una pérdida? ¿No estará el gobierno garantizándoles alguna Y rentabilidad ahora? ese desarme, ¿es un desarme virtuoso y estable de alguna manera? No, porque, a ver, los bancos, ¿qué hacen con esas LELIC? Les están ofreciendo una tasa del 58. Sí. Ellos, ¿cómo se nutren de pesos para ponerlos a LELIC? Te ofrecen a vos, que sos el depositante de plazo fijo chico, una tasa que puede estar hoy en, no sé, 50, 49, 48. sí. En cuanto el Banco Central te saca ese instrumento, ¿qué hago yo con vos? Y te bajo la tasa, te digo, no, ahora te ofrezco 20. Voy a decir, no, para 20 no me sirve. Dame los pesos que voy a hacer otra cosa. Perfecto. Y ahí es donde te puedes ir. La presión al dólar, claro. Al dólar. Bien. Bueno, reservas. También acá, atención, cada vez cuesta más sostener el nivel de reservas, pero hay aportes fuertes por parte del Fondo Monetario Internacional que te ayudan. Ahora, cuando no tenés el aporte, es decir, que son momentos de transición, atención porque, fíjate cómo cuesta mucho. Este panorama ahora es posible porque el Fondo Monetario sigue inyectando dólares y porque seguimos ofreciendo tasas de interés como las que estábamos viendo. Claro, yo todavía estoy medio choqueado con lo de Macri a Pompeo, lo de... Sí. Agradezcale al Es muy fondo fuerte, que nos es muy ayude a fuerte. ganar las próximas elecciones. Sí, porque- agradezcale al fondo, pero a ver, Iván. perdón, a Trump y al sí. Sí, pero digo, eso es deuda que queda para No, todos, no, digamos. vos lo pensás desde el punto de vista económico, yo lo pienso desde el punto de vista político. No, no, es que hasta político. Políticamente, nunca vi algo de esa naturaleza. O pensé que se podía publicar, no por la periodista, sino por el presidente, que podría decir algo así. Pero digamos, ¿por qué? ¿Por qué uno no piensa que eso no hay que decirlo? Porque se supone que asumís compromisos con Estados Unidos, Pero que asumís compromisos con el Fondo Monetario y que evidentemente el próximo gobierno no tiene cero nivel de autonomía para tomar decisiones que puedan no agradarle al Fondo o a Estados Unidos. Pero además que el fondo le presta a un país, no a un gobierno. No, por eso. No a un partido político. Y que para repagar eso hay un montón de limitaciones que tienen que ver con el gasto público, con la salud, con la educación, con la justicia, con el desarrollo social, con todo. Esto además valida la posición de la oposición, permítame la redundancia fonética, cuando dice esto, el préstamo del fondo para que Macri gane las elecciones, lo termina diciendo el propio presidente. Sí. Muy impresionante. ¿Qué pasó en los últimos 5 días? Atención, porque lo que era una especie de plancha, recordemos que desde el principio de año esta parte, el salto del dólar fue de aproximadamente un 10%, 11%, la inflación fue prácticamente el doble. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno viene frenando la suba del dólar porque considera que tiene dos efectos. Uno, transmite estabilidad a pesar de que hay inflación, pero en la idea, en la cabeza de la gente dice, no, hay estabilidad. Si tengo un dólar... Y el otro es el efecto ingreso, que es, te mejora el poder adquisitivo en términos de dólar. Es decir, si tenés una apreciación cambiaria, tu salario en términos de dólares vale un poquito más, se supone que no te tiene que correr tanto la inflación. La cotización subió 1,8%, es decir, cambiaron los vientos, llegó a 43.70 en la semana. El Banco Central tuvo que intervenir en futuros, es decir, que en líneas generales, si hubiese adoptado la misma posición que tuvo en meses previos, habríamos tenido un salto del dólar mucho más importante. Vendió 400 millones de dólares en futuros. Que esos futuros, ¿quién los autorizó? Los autorizó el fondo en el reporte que hizo hace apenas algunos días, porque le dijo hasta 3.600 millones de dólares podés vender en futuro. Entonces, ya... 3.600 millones, ¿cuándo? ¿En qué periodo de tiempo? Hasta septiembre. Ok. Estos son contratos que se cancelan en pesos, pero que el Banco Central tiene que emitir pesos para pagarlos, y además son pesos que después pueden ir contra el dólar. Lo que se hace, y espero que se vea, es te posterga el efecto de alguien que está demandando dólares hoy. Dice, no, pará, no me los demandes hoy, andate a, no sé, a agosto, y ahí yo te voy a pagar la cotización más, etcétera, etcétera. Te vendo un contrato para que estés seguro que te los voy a dar los dólares, ¿no? Exacto. Entonces se lleva la demanda hacia adelante. Y la tasa del ELIC que cerró en 58.70, que retrocede apenas 30 puntos básicos, que es nada, digamos. Prácticamente no pudo seguir bajando la tasa como trataba de hacerlo hasta ese momento. Vemos la que viene, y atención con lo que viene ahora, que es importante. ¿Qué pasó esta semana a diferencia de las anteriores? Los plazos fijos, operaba un vencimiento en plazos fijos, y a partir del día lunes
aquel que hacía plazo fijo ya le vencía ¿cuándo? Después de las PASO. Claro. Entonces hubo ahí un desarme de plazo fijo de gente que dijo, no, pará, yo ya hasta acá llegué, la tasa está muy buena, pero a ver si pasa algo en el medio, ¿no? Entonces hubo una parte muy importante de pesos que se fue contra el dólar. Como el Banco Central no quería vender tantos dólares, puso contratos en dólar futuro. Y eso también es una especie de burbuja que se va a ir generando porque le han habilitado una herramienta más al Banco Central para tratar de parar la escalada. La inflación fue del 2,7, es decir, que seguís teniendo una inflación, un piso realmente elevado, y hubo un pronóstico negativo del Fondo Monetario. Esto también pudo haber disparado, en parte, la compra de dólares. Pero para 2020. Claro, no, pero también para este año un reacomodamiento. No solo por el número que dio el Fondo Monetario. Lo interesante acá es que el Fondo Monetario, la práctica siempre te da un pronóstico más alentador y después lo va desagregando a lo largo de los meses y te va diciendo, mirá, la verdad que no era tan bueno como pensábamos. Siempre es así, no cambia. Digamos. ¿Eso es deliberado? Es deliberado. Es deliberado. No, por supuesto. Okay. ¿Qué hubiese pasado si el Fondo Monetario hubiese dicho, mira, la verdad no funciona nada? Lo primero que tendría que haber pasado es que el propio fondo no te haga el desembolso de 5.800, 5.400 millones. Perfecto. Porque el directorio le diría al titular del Fondo Monetario, señor, espere, ¿no ve que no está funcionando el plan en la Argentina? Perfecto. No sigamos inyectando dinero en un programa que no está funcionando. Bueno, acá empieza algo que es muy interesante, que ya con esto terminamos. En algún momento... John Maynard Keynes, el famoso economista, le preguntaron, bueno, usted que sabe tanto de bolsa, ¿cómo hace para ganar tanto dinero? John Maynard Keynes fue millonario, se hizo millonario en la bolsa. El tipo sabía mucho de acciones y de bonos y le preguntaron cómo era. Y él dice, mire, yo no es que me concentro en lo que a mí me parece que va a pasar. Yo lo que hago es otra cosa. Y ahí puso un ejemplo que es el famoso ejemplo del concurso de belleza. Dijo, miren, si yo en un diario publico 100 fotografías de las mujeres más bellas que existen en este momento, que para mí son las más bellas, y hago un concurso donde aquel que va a elegir 6 tiene que elegir no las 6 que a él le parece que son más lindas, sino las 6 que piensa que van a ser las 6 más elegidas en todo el concurso. Bueno, lo mismo es la selección desde el punto de vista de los activos que uno considera que pueden tener algún tipo de incremento. Bueno, lo mismo está pasando, ¿se entendió o no? Sí, perfectamente. O sea, él decía, miren, lo más importante no es lo que yo piense, lo más importante es lo que piensa todo el resto. Correcto. Es decir, no es lo que yo crea, sino lo que cree... La mayoría. Claro, la mayoría... Y en realidad lo que cree el resto, ¿se entiende? Es decir, casi una especie de tercer escalón. Básicamente es eso. Bueno, lo que está pasando en el mercado del dólar y los pronósticos es prácticamente lo mismo. Es que hay muchos pronósticos que se están cruzando en la City financiera, bancos de afuera, bancos de acá, y obviamente están forjando una opinión al respecto, porque además de decirte, miren, la verdad que si gana este o gana este, va a pasar esto con el dólar, lo que están testeando o están formando una especie de núcleo duro de opinión, donde también están, si querés, llevando para un lado o para el otro los pronósticos. Es decir, acá no es tan importante qué piensa Merrill Lynch, o bueno, no, en este caso, qué sé yo, JP Morgan, si querés, qué va a pasar con el dólar, sino que es qué piensa JP Morgan que va a pasar con el resto de los inversores que está pensando en el dólar en la Argentina. Entonces, lo que hacen es tratan de tomar algún tipo y lo que decía, ¿de qué? Perdón. No, de tipo de proyección. Claro. Vos lo que decías, si Macri y Pichetto igualan a ventaja, empatan o ganan, dólar en calma o en baja. Claro, por ejemplo acá, si Fernández, esto está sacado de los informes de bancos de inversión de Nueva York y también de los principales brokers de la Argentina. Sí. Más o menos, ¿qué se está diciendo? Y acá, atención, primera aclaración, ellos también están jugando un partido acá adentro. Sin duda. Digo, esto no es una ciencia, esto es lo que ellos dicen, que se supone que en principio podría llegar a pasar y al mismo tiempo están armando olas de un lado y del otro. Dicen, si Fernández saca más de 5 puntos, este es el escenario primero que citan. Es decir, que hay una ventaja de Fernández que puede ser importante y la establecen en 5 o 6 puntos. Y si se sacan más de 5 o 6 puntos de ventaja, se espera volatilidad. ¿Qué se espera? Se espera que suba el dólar, ¿no? Hay quienes están poniendo hasta el número. Dicen, bueno, no, el dólar se puede ir a tanto, se puede ir a tanto. Te doy datos 60, 70 pesos. O sea, la verdad es una locura. Yo no los pongo porque para mí obviamente es... También es meter un poquito de miedo es meter a la opinión miedo, pública, exactamente. ¿no? Por eso digo que están jugando un partido
Pero ¿por qué no sirve? Porque esto es lo que piensan algunos que piensa parte del mercado. Exactamente. Es como decía Keynes. Bueno, después segundo dato, si Fernández sacan entre 1 y 5 puntos de ventaja, ¿no? Este es el segundo escenario, eso se sostiene el clima. ¿Qué significa esto? Más o menos va a estar el mismo juego, ¿no? Cada tanto tenés una suba, como la que experimentamos esta semana, pero aparece alguien y pone un billete en el medio, Banco Central. Si Fernández saca un punto o menos, es decir que ya va a estar peleado, hay subas en acciones y en bonos, pero dólar en calma. O un poquito incluso hacia abajo. Vos sabés que en el gobierno lo que le dicen a los fondos en el gobierno es este escenario. Este es el escenario que le plantea el gobierno a los fondos de inversión. El de que si Fernández sacan un punto menos, que hay paridad. Casi paridad. O sea, exacto. Es este y este. Acá suben las acciones y acá el dólar está calmo. Exacto. Es el mismo escenario. Ahora, cuando vos hablas con alguno de los representantes de los fondos, y no solo de los fondos, sino también acá en la República Argentina, ¿no? Los players de la República Argentina te dicen, sí, está bien, pero también me dijeron que... Y te empieza a enumerar una serie de cosas que el gobierno dijo y que no se cumplieron. Sí. En materia política, en materia económica, pero también en materia política. Entonces, hay también un fenómeno medio silencioso que se está dando, que es la pérdida de legitimidad de los emisores económicos o políticos de cara a los, o sea, de los consultores, si lo querés decir, de cara al sistema. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenías vamos a hablar de economía un segundo, digo, las consultoras económicas más importantes del país que te decían, bueno, el primer año se va a crecer 5 puntos, la inflación va a ser de 22... y no pasó nada de todo eso. No pasó nada. No pasó nada de todo eso. No pasó nada. Y así, varios años consecutivos. Claro, ¿cuál es la diferencia con respecto a esto? Que esta gente que está opinando también maneja muchos bonos y acciones. Si te venden los bonos, te sube el riesgo país. Si te sube el riesgo país, te dispara la suba del dólar. Una profecía autocumplida. Exactamente. Creo que ese es el dato más importante para quedarnos. Claro. Esto es una especie de profecía autocumplida, sumándole el mecanismo de razonamiento que había aplicado Keynes al concurso de belleza. Es decir, ya no solo me importa a mí qué es lo que yo creo que va a pasar, sino que me juego una ficha diciendo qué es lo que el resto va a pensar que puede llegar a pasar. Gracias, Juli. No, por favor. Después de la polarización, o en realidad combatiendo contra la misma, está Consenso Federal 2030. Y nosotros tenemos el gusto de saludar a Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente, junto con Roberto Lavagna. Urtubey, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gobernador, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Ahí sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por el contacto, como siempre. Por favor, a ustedes. Gobernador, a poquito tiempo, 20 días, menos de 20 días de las PASO, cuando uno ve las encuestas y hay un porcentaje alto de gente que no quisiera votar ni al presidente ni al peronismo, ¿cómo hacen o cómo se intenta para capitalizar eso que reflejan los sondeos? Nosotros con Roberto Lavagna estamos recorriendo la Argentina, particularmente ahora les hablo desde Ushuaia, que estoy acá con actividades con Juan Carlos Arcando, nuestro candidato a senador, el vicegobernador actual de la provincia. ¿Y qué estamos planteándole a los argentinos? Que la Argentina no se agota en esa grieta que representan el actual gobierno y el anterior gobierno. La Argentina lleva 8 años sin crecer, la Argentina necesita salir de este círculo vicioso y nosotros creemos que Lavagna es la persona indicada para plantearlo. Por eso vamos llevando nuestro mensaje a la gente. Yo creo que cuando llegue el proceso electoral, ahí se va a develar si efectivamente se va caminando una excesiva polarización o no. Mi mirada es diferente a la que a aquellos que quieren resolver todo ahora en agosto, ¿no? Supongo entonces que entiende que termine como termine la elección, es decir, prime quien prime, se puede llegar a definir en una segunda vuelta. ¿No cree que, como dicen algunos analistas, se va a anticipar a octubre una potencial segunda vuelta? Es lo que están buscando las dos fuerzas principales que quieren polarizar, pero mi percepción es que esto termina en noviembre, en la elección de segunda vuelta, porque esta pretendida polarización, nadie supera los 30 y pico de puntos, es una polarización de tercios, es bastante raro. Y aparte hay otro elemento central que hay que tener en cuenta.
para mí, mucho más ahora, la democracia se ha hecho mucho más participativa, no se ordena tanto por la oferta de la política, sino por la demanda ciudadana. Y nosotros advertimos que hay un porcentaje no menor de argentinos que lo que le está pidiendo a la política es una opción diferente. Veremos si nosotros la podemos canalizar. Si lo logramos podemos hacer una gran elección y si no, va a estar patente el resultado. Gobernador, lo saluda Noelia Barral Grijera, buenas noches. Estábamos discutiendo en la mesa por dónde va a pasar la decisión o el voto final cuando cada ciudadano entre al cuarto oscuro en 3 semanas. ¿Usted qué cree? ¿Va a ser más una decisión vinculada con la economía o va a ser una decisión vinculada con parte de la agenda que está proponiendo discutir el gobierno, que tiene mucho más que ver con algunas cuestiones alejadas de la economía, vinculadas a la seguridad o a cuestiones de, por ejemplo, el servicio cívico voluntario que propuso Patricia Bullrich para los jóvenes? Yo creo que la sociedad argentina va a buscar quién le devuelve el futuro. Esta pelea entre el actual gobierno y el anterior gobierno le sacó el futuro a la gente. Hay un primer capítulo, naturalmente, que tiene que ver con la economía. Si vos te quedaste sin laburo, o si con tu laburo no llegas a fin de mes, o si tenés una pyme y estás pensando en cerrarla, naturalmente vas a buscar quién te saca de ese lugar. Nosotros tenemos la tranquilidad de contar con un candidato que sabemos que ya le demostró a la Argentina que puede hacer lo que tiene que hacer, que es Roberto Lavagna. Ahora bien, las otras fuerzas deberán plantear qué cosas diferentes van a hacer a lo que ya hicieron para que las cosas les salgan mejor, ¿no? ¿Y qué perspectiva de futuro se puede plantear o se puede prometer o se puede ofrecer al electorado después de un acuerdo con el FMI que va a condicionar de manera muy fuerte al país en los próximos años? Lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre es que el nuevo gobierno, si nosotros somos gobiernos, vamos a plantear una agenda de acción con nuestro orden de prioridades y nos sentaremos a hablar con cada uno de los organismos, en este caso con el Fondo Monetario, a plantear cuál es nuestro orden de prioridades en la Argentina. La única manera en que la Argentina pueda devolver el dinero que le debe al Fondo Monetario y a otros organismos y también a tenedores de títulos es creciendo. Si la Argentina no crece, no generas los recursos necesarios no solo para vivir mejor, tampoco para pagar deudas. Por eso la agenda del crecimiento en la Argentina tiene que estar en el lugar número 1 y eso es lo que nosotros estamos planteando. El gobernador Julián Guarino lo saluda, ¿cómo le va? Hace apenas algunas horas el candidato Roberto Lavagna dijo que la política de Macri y de Cristina Fernández de Kirchner es distinta, pero el resultado final fue exactamente el mismo. ¿Usted coincide? Claro, porque hay un dato de la realidad. La Argentina lleva 8 años sin crecer, de los cuales los últimos 2 nos caímos casi como un piano, pero llevamos 8 años sin crecer. Entonces, inevitablemente, por un camino, por una vía o por la otra vía, fuimos al mismo lugar. La Argentina tiene que crecer, por eso digo, nosotros estamos planteando casi obsesivamente, no hay forma de que la Argentina salga adelante, no hay forma de reestructurar un futuro para la Argentina si no empezamos a caminar y no empezamos a generar recursos a través de una Argentina productiva. Hay que salir de la lógica de la especulación financiera, hay que salir de la lógica del ajuste, hay que salir de la lógica de la irresponsabilidad fiscal, de ambos extremos para poder ir a una Argentina sustentable. Pero gobernador, uno puede hacer un paralelismo entre, digamos, los ejes de la función y de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con los de Mauricio Macri, cuando está claro, usted hablaba recién de la financiarización de la economía, y uno podría pensar que los últimos 4 años efectivamente ha sido así, pero digamos, en años previos hubo otros problemas, pero ese, por ejemplo, no estuvo. Claro, ese problema no está, por eso digo, por vías diferentes, el resultado que estamos viendo es una Argentina estancada, que es de donde tenemos que salir. Gobernador, la última, le pregunto por algo que consignó Infobae el día de hoy, es un agradecimiento, un textual del presidente al secretario de Estado de los Estados Unidos, por el apoyo en el Fondo Monetario Internacional, lo que le permite, esto es el textual, al gobierno argentino estabilizar la economía y tener posibilidades de ganar las elecciones. De alguna manera el presidente ahí reconoce un apoyo al propio gobierno del Fondo Monetario. Hoy hubo críticas, incluidos de Graciela Camaño, por este tema. ¿Comparte las críticas o cree que es una expresión natural en este tipo de situaciones?
A mí me parece que la Argentina tiene que poner mucho más el acento en cómo resolvemos los problemas los argentinos que en agradar a los de afuera. Y no quiero entrar con un chauvinismo seminacionalista, pero la verdad objetiva es que primero tratemos de resolver los problemas nuestros y después veamos de qué manera agradamos o no a los de afuera. Me parece que la Argentina tiene que integrarse al mundo, sin lugar a dudas, pero haciendo esa integración parada sobre los intereses de los argentinos. Me parece que a veces eso falta. Gobernador, muy gentil por el contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, conversaba recién con nosotros. Nos queda un montón de... ¿alguna cosita tenía que agregar? No, no, para nada. Bueno, tenemos ahí a Gaby en Gateras, que está a punto de... Está así, por girar por un trompo, sale disparado para arriba en cualquier momento. Así que lo tenemos ahí carreteando para después de una tanda muy, pero muy cortita, que va a ser esta que compartimos a continuación. Y ya estamos con ustedes.